Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es poder explicar el texto de Bernal. Vamos a ver si sale a la primera. Van a ver que el capítulo número 7 está dividido en tres partes. Esta parte del video es sobre la primera y vamos a seguir después con las otras. El texto empieza haciendo una referencia al comienzo de la filosofía o nacimiento de la filosofía, y dice que en realidad el nacimiento de la filosofía es el nacimiento del pensamiento racional, y ubica el pensamiento racional, voy a ponerlo acá, el pensamiento racional lo ubica, ¿no?, en el siglo 6 antes de Cristo, ¿no?, en Mileto, ¿no?, Grecia. Nosotros habíamos hablado que en realidad los primeros filósofos están distribuidos, ¿no?, en Grecia antigua, y bueno, habíamos ubicado a Tales de Mileto como el primer filósofo. Y lo que dice en el texto es que lo que surge, ¿no?, en este nacimiento de la filosofía, lo que sucede es que surge una nueva forma de pensar, ¿no?, o de reflexionar sobre el mundo. Surge una nueva forma entonces de reflexión sobre el mundo o sobre la naturaleza. Junto con el pensamiento racional, lo que surge es, según Burnet, el pensamiento científico. Que bueno, acá algunas personas van a estar de acuerdo, otras no tanto. En realidad, en un inicio, la idea, ¿no?, por eso la vinculación de estos dos tipos de pensamiento, porque la diferencia entre lo que era ciencia y filosofía no era tan clara. Es decir, lo que va a suceder es que el concepto de ciencia, ¿no?, a lo largo de los siglos fue cambiando, y junto con eso cada vez se fue separando más de lo que es la filosofía. Pero en un inicio podemos decir que tienen un nacimiento en conjunto. ¿En qué entonces consistió este nacimiento de la filosofía? Lo que dice Bernal es que se liberó, ¿no?, el logos del mitos. Entonces el logos se liberó del mito. ¿Qué es esto? Lo que llamamos, ¿no?, el paso del mito a el logos, como una forma de explicar, ¿no?, el orden, ¿no?, como una forma de explicar la naturaleza. Entonces el nacimiento sería el abandono de las explicaciones mitológicas o del uso de mitos como forma de explicar la naturaleza por una explicación que sea racional, ¿no? Acá logos a lo que hace referencia es a la razón. Y lo que hace Bernal es que explica también otra forma de entender esto. Otro pensador, es decir, que se opone, no es que se opone, pero que da una lectura diferente, ¿no?, a este nacimiento, es Cornford, ¿no? Y lo que él dice es que hay similitudes o existe un vínculo entre las explicaciones religiosas, ¿no?, o el pensamiento religioso, entre el pensamiento religioso y las explicaciones de los primeros filósofos, ¿no? Es decir, los inicios del conocimiento racional, ¿no? Entonces lo importante acá es que existe un vínculo, es decir, que no hay una separación tan grande como se cree.
y él argumenta, ¿no?, su idea diciendo que en realidad los primeros filósofos lo que hacen es explicar de forma laica, ¿no?, y con un vocabulario más abstracto la concepción del mundo que ya tenían las religiones. Entonces lo que hacen es cambian el vocabulario, ¿no? Entonces los primeros filósofos no es por sacarle mérito, ¿no? También hay que entender el momento en el que estaban. Filósofos lo que hacen entonces es explicar de forma laica, es decir, sin hacer uso de dioses, ¿no?, o poderes divinos, y utiliza un vocabulario más abstracto, ¿no? Entonces, en vez de hablar de divinidades, ¿no?, como Zeus, como Poseidón, ¿no?, lo que va a hacer es hablar de elementos, ¿no?, naturales, como podía ser el mar, el cielo, la tierra. Y esto lo explica a partir de un análisis de la obra de Hesíodo, ¿no? Hesíodo dice, analiza de Hesíodo dos relatos. El primer relato, ¿no?, dice que cuenta, ¿no?, cómo Zeus logra vencer a Tifón, ¿no?, y logra con eso el orden del mundo, ¿no?, de la naturaleza. Se crea el mundo a partir de esta victoria o triunfo de Zeus, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el triunfo con el orden? Y en el audio yo les había dicho que la idea de creación, ¿no?, o cosmogonía, la idea de creación en Grecia, ¿no?, se entendía como separación, porque lo que se creía era que en un principio, ¿no?, en un tiempo en el que todavía el mundo no existía tal cual lo conocemos, existía un caos, ¿no?, y la creación surge, en este caso representada por Tifón, surge a partir de ese caos, surge el orden, ¿no?, que en este caso está representado por la victoria de Zeus sobre Tifón, ¿no?, que logra que las cosas se ordenen y por lo tanto logra la creación, ¿no? Entonces los mitos de cosmogonía, ¿no?, cosmos, que significa orden en griego, y gonía, que significa llegar a ser. Entonces estos mitos explican cómo llegó a ser el orden, ¿no?, cómo llega a ser el orden. Entonces llega a ser el orden por la victoria de Zeus con Tifón. Y dice que en los relatos babilónicos, da un ejemplo que es parecido, solo que esta pelea es representada por Marduk versus Tiamat, no sé si se pronuncia así, pero bueno, y sucede lo mismo, es decir, la victoria de Marduk frente a Tiamat, que representa el caos, es lo que permite el orden. Y lo interesante de acá es que dice que el rey lo que hace es, a través de un ritual, recrea esta victoria, ¿no? Entonces dice que cada año, ¿no?, cada año el rey realiza este ritual. Entonces, en este sentido, el rey tiene participa del orden. Esto le da poder, ¿no?, al rey, ¿no?, que es lo que se conoce como mitos también de soberanía, ¿no?, porque lo que dice es que le da valor, ¿no?, a la figura del rey, porque tiene poder, ¿no?, sobre el orden de las cosas, ¿no? Después, ahora en el segundo relato,
pues este es un relato bien mitológico. En el segundo relato, ¿no? En el segundo relato, Hesíodo explica también el orden del mundo, solo que en vez de hablar de dioses, ¿no? De lo que habla es de el caos, ¿no? También hace mención al caos, hace mención a lo que sería la tierra, uy, se me mueve todo, a la tierra, ¿no? Gaia, hace mención al cielo, y al mar, bueno, al amor también. Y no me alcanza la hoja. Vamos a subir un poquito más acá. Entonces, dice que estas son realidades físicas, ¿no? Son realidades físicas, pero que tienen poder divino, ¿no? Y también hablan, ¿no? De esta idea de, ¿no? Siguen siendo cosmogonías, es decir, siguen explicando el orden del mundo. Y lo que dice es que en realidad la innovación de la filosofía es que son mitos, ¿no? Como en este caso son mitos, pero que son mitos racionalizados, ¿no? Es decir, la explicación sigue siendo la misma, es decir, sigue siendo una explicación del caos al orden, es decir, explican lo mismo que los mitos, solo que no hacen referencia o específicamente a dioses de la religión. Otro punto que es importante, esta hoja no me alcanza más, otro punto importante es que en la filosofía, o los primeros filósofos, vamos a poner acá, los primeros filósofos toman a la naturaleza como un problema, ¿no? Y un problema que requiere o permite, ¿no? o habilita a una reflexión. Habilita a una reflexión o explicación. Cuando la figura del rey deja de tener valor, ¿no? Cuando hablábamos de que el orden era establecido en un inicio y después recreado por un rey, ¿no? Cuando esto deja de tener valor, ¿no? Cuando los rituales ya dejan de realizarse, ¿no? Porque no se cree que exista más un vínculo entre el ritual y el orden del mundo, eso significa que el orden del mundo, ¿no? Necesita ser explicado, ¿no? Permite ser explicado de otra manera. Por eso es que en la fotocopia dice que el orden está de alguna manera abierto, ¿no? a la discusión y que permite la reflexión filosófica. Entonces los filósofos, ¿qué hacen? Hacen de esto una teoría, ¿no? Hacen de aquello que antes se explicaba, ¿no? A partir de una cuestión religiosa, lo que van a hacer los filósofos es explicarlos a través de una teoría filosófica, obviamente sin incluir a ningún tipo de Dios. Lo importante también acá es poder ver que esta reflexión, ¿no? Y esta teoría se busca que sea una reflexión racional, que esto es lo que lo va a hacer diferente de los mitos, ¿no? Se busca que la reflexión que ahora se permite respecto al orden sea una reflexión racional, es decir, que la teoría, ¿no? sea una explicación racional sobre el orden o el origen del mundo. Entonces, este cambio en la explicación, ¿no?
es decir, que sea una explicación racional, ¿no? Sobre el orden y sobre la naturaleza, ¿no? Esta idea que sostiene que la naturaleza es vista como un problema, ¿no? Que se quiere explicar y de la cual se va a dar una teoría. Lo importante es que se busca la respuesta en la misma naturaleza, ¿no? Ese es uno de los puntos principales y característica de los primeros filósofos, que significa que no es solamente cambiar el lenguaje, ¿no? Sino que lo que se cambia es el contenido, ¿no? Lo que se cambia es la explicación, la teoría. Lo que intentan los primeros filósofos es ver en la naturaleza, ¿no? La mirada, ya sea una mirada filosófica o científica, como se quiera ver, pero no es algo resuelto, ¿no? Los mitos de alguna manera ya traían una solución, ya traían una respuesta respecto a ese mundo. En cambio, el filósofo toma a la naturaleza como un problema, como algo que requiere una respuesta diferente a los mitos. Entonces estamos hablando, por un lado, de sí, hay un lenguaje diferente, ¿no? Pero no porque solamente cambia el lenguaje, lo que cambia es la explicación. También señala al finalizar esta parte, Bernard, que en realidad son dos características las que definen el nacimiento de la filosofía. Nacimiento de la filosofía. Por un lado es el pensamiento positivo, pensamiento positivo. Positivo en el sentido de científico, ¿no? No de optimista, no se refiere a optimista. Y el pensamiento abstracto, ¿no? De alguna manera, estas son las características, ¿no? Que representan al pensamiento filosófico. Es decir, hay una actitud, ¿no? Respecto a la naturaleza que se asemeja a la actitud de los científicos, ¿no? De explicar la naturaleza a partir de la naturaleza misma, es decir, a partir de lo que ellos ven, ¿no? Y de los elementos que componen la naturaleza, y no de los mitos, ni dioses o relaciones entre dioses. Y el pensamiento abstracto que de alguna manera uno puede identificar y el pensamiento abstracto que permite ver en la naturaleza, ¿no? Que es el objeto de estudio de los primeros filósofos, ciertos tal vez principios, ¿no? Que ordenan la realidad, pero no en el sentido de dioses que ordenen la realidad, ¿no? Sino la naturaleza misma, ¿no? Que es lo que me permite ver que pueda explicarla.